Ya estamos con Edgar Belomo, ex director de la Comisión Delegada del CIRPA, del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente, y él anunció su renuncia el pasado 24 de agosto. Se formalizó el 26, pero el 24 comunicó que renunciaba, y lo hacía por diferencias con la conducción del organismo y por estar en contra del estilo de confrontación hacia los trabajadores. Edgar, buen día, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Lo que llama la atención es que en mayo asumieron 3 nuevos integrantes del CIRPA y ya se fueron 2. Así es. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo, no puedo dar respuestas por los demás o por las demás deserciones. Sí creo que este clima de hostilidad, de enorme nerviosismo, de una presión muy alta, bueno, está generando más daños que beneficios, y creo que por el camino que se ha elegido y que se intentan persistir, lo más probable es que sigamos teniendo malas noticias. O sea, cuando usted necesita de la gente, pero le dice a la gente, mirá que me tenés que resolver este problema, si lo haces, es lo que tenés que hacer, ni te reconocemos o a lo sumo está bien, pero si no lo haces, mira que vas directo a un sumario o vas a una denuncia penal. Bueno, en ese clima de confrontación, en ese clima de no escuchar, de no tener en cuenta lo que yo llamo la experiencia y el esfuerzo de decenas de funcionarios y de técnicos, de psicólogos, de profesionales, de funcionarios y, como establezco en la nota de renuncia, Mariano, agremiados o no, porque no se trata de un tema solamente contra el gremio, lo que uno pueda estar viendo o vislumbrando acá. Creo que hay un estilo, reitero, que es de confrontación, que tiene el aval de la ministra, porque por algo sigue como sigue, hacen, digamos, estas cosas. Y bueno, yo creo que esto va generando y va dejando mucha gente por el camino. Hay mucha gente que se certifica, más allá de la tradicional comodidad de algún funcionario público, la vieja usanza, que pudiera certificarse y no trabajar y no tener problemas. Acá se está asistiendo a muchos problemas de diversa índole. Pero reitero, hay cosas que están en nuestras manos y cosas que no. Yo siempre digo que uno, aunque tenga una buena gestión y aunque haga las cosas como yo entiendo que se deberían hacer, es probable que igualmente se enfrente con problemas, porque los jóvenes que tenemos en el sistema son complicados. Son complicados, pero no solo por su calidad o condición de adolescentes. Son complicados porque los que están privados de libertad, fundamentalmente desde que existe la ley 19.055, la que ordenó en forma preceptiva la internación, la reclusión en los casos de rapiñas, copamientos, violaciones, homicidios, hay unos 5 delitos graves que obligan al juez, digamos que preceptivamente le indican que tiene que ese joven estar privado de libertad. Bueno, ese material humano con el que trabajamos, que tiene de por sí dificultades, por un entorno social, por un entorno familiar, porque de repente no hemos sabido como sociedad encauzarlos, bueno, están donde están porque han cometido determinados ilícitos. Son adolescentes en conflicto con la ley. Entonces, si nosotros a estos jóvenes que son difíciles, a funcionarios que pueden tener sus carencias y sus problemas, lo que hacemos es meterles más presión, lo que hacemos es encerrarlos más, bueno, reitero, lo más probable es que el resultado no sea el esperado, a menos que lo que se busque, y no creo que esto sea con franqueza, es como que colapse este sistema para ir a una refundación como se estaba planteando. ¿Se registró un hecho puntual que haya detonado su decisión? O sea, ¿hubo una gota que desbordó el vaso? Sí, pero yo creo que, reitero, como también pongo en la carta renuncia, sí, esto es el fruto de una serie de desencuentros, pero sin duda en el fin de semana que transcurre, desde el viernes 21, día de la interpelación a la ministra en el Parlamento por estos temas, pasando por el sábado 22, donde asumo la decisión, yo creo que hubo un detonante de esta situación que sin duda fue el fallo judicial. Yo no había, y no ya tampoco en principio, que después renuncia por razones personales que él las explicitará o no, no habíamos acompañado a Gabriela Fulco cuando ante los sucesos del 24 de julio, Gabriela pretendía hacer desde el sábado 25 mismo una denuncia penal contra el gremio, partiendo de la base de que lo que había ocurrido era causado por el gremio que desarrolló una asamblea en lugar de atender a los chicos. No hubo tal asamblea, fue una reunión a la cual asistió dirigentes y bastantes personas, y había sido motivada esta reunión de muchos del gremio
porque 4 o 3 funcionarios habían resultado heridos, lastimados, en un intento, digamos, de evitar la fuga de algunos jóvenes. Después, lo que se ve en el video, que no lo vimos en primera instancia cuando decidimos no acompañar, pero decidimos en la misma jornada del 29 que tuvimos reunión de la comisión delegada, que Gabriela Fulco presentara la denuncia ante la justicia y que cuando esto, bueno, siguiera su trámite, nosotros lo íbamos a considerar. Nosotros le habíamos planteado que hiciera previamente una investigación administrativa. Bueno, el tema concreto es que después nosotros el 7 ratificamos la denuncia, pero el 10 cuando se va a hacer una nueva ratificación ante el juzgado que le había presentado el miércoles 5 Gabriela, bueno, el 10 cuando le acompañamos hasta la puerta misma del juzgado, fuimos con Noya y fuimos con todo el equipo de colaboradores. Ahí se nos informa por la secretaria de Gabriela que va a ingresar solamente Gabriela acompañada de la ministra y bueno, hasta la puerta llegamos y después nos volvimos. Pero digo, esto que de alguna forma es el detonante y que mucha gente piensa que ese diferendo, que fue importante, fue el motivo de la renuncia, yo digo, sí tuvo que ver, Mariano, pero no fue fue tal vez el detonante de una situación, pero no fue lo fundamental. Lo fundamental, como lo pongo en la nota, es que ante reiteradas llamados, pedidos de reflexión, de rectifiquemos rumbo, de no hagamos esto, veo que se insiste por ese camino. Y que no solo se insiste por ese camino por parte de Gabriela, sino que además tiene todo el respaldo de la ministra, me pareció que correspondía dar un paso al costado. ¿Usted no está de acuerdo con el estilo de conducción de Gabriela Fulco? No, y que avala la ministra, no, de ninguna manera. Creo que cuando estamos en situaciones de crisis, ese estilo de conducción generalmente nos va a traer más problemas y no más beneficios, pero es una óptica que yo tengo, ¿no? ¿Usted cree que ella está en contra de los trabajadores? Yo creo que hay algunos elementos que nos permiten pensar eso. Yo no creo que a priori ella estuviese en contra de los trabajadores, ni a mí se me planteó en ningún momento integrar una comisión delegada para enfrentarnos al gremio. Sí para ciertos postulados que seguimos compartiendo, como por ejemplo una mayor capacitación, una mejor atención de los jóvenes, un cotidiano mucho más nutrido y abierto, esto es, que tengan actividades curriculares y extracurriculares, que estudien, que trabajen, que tengan mucho más salida y mucho menos horas de encierro. Es bueno señalar que de los 540, 550 que hay privados de libertad, más de 50 salen a trabajar. Está bien, salen a trabajar o estudiar. Entonces, esa gente no requiere ni de una seguridad máxima, conviene sí tenerlos juntos, porque no es conveniente que estén como todavía ocurre hoy. Algunos que salen con otros que permanecen, porque el que permanece probablemente le pida o le exija al que sale tal mandado, tal cosa de afuera que no es conveniente. Entonces, la idea era y sigue siendo, bueno, la de juntar a la gente que sale a trabajar, la de tener a los mayores de 18 que están dentro del sistema separados o en lugares diferentes a los menores de 18. Esas ideas las compartimos, la necesidad de una capacitación también. Ahora, yo no creo que la falta de capacitación, que puede ser una limitante a la hora de la gestión, sea motivo de, digamos, sea causal de desacreditación o de inhabilitación para la cosa. Es decir, no hay por qué despreciar la experiencia de ese que no está capacitado. ¿Usted al final cómo se llevaba con ella, con Fulco? Yo tenía y mantengo hasta hoy una relación correcta, pero teníamos una buena relación. Nosotros habíamos trabajado hace más de 10 años en el grupo tripartito para el mejoramiento del sistema carcelario. Yo en ese momento presidía la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes. Gabriela iba en la delegación del Ministerio del Interior, había actores del Poder Judicial, que intentamos entre todos, bueno, mejorar ese sistema que estaba siendo muy, pero muy complicado y por el cual se arrastraron problemas hasta el 2005-2007, donde Novak y otros observadores le formularon al gobierno recomendaciones importantes en las cuales también, justo es decirlo, recién ahora se empieza a trabajar, ¿verdad? Se empiezan a construir más establecimientos de reclusión. Estoy hablando en general de mayores, en especial en este caso, y se están tomando otras medidas. Nosotros teníamos una buena relación. Gabriela fue quien me convocó.
yo accedí, por supuesto. Lo mío no fue una designación política del presidente de la República. Sí contó con la necesaria firma del presidente y con el aval en su momento de la ministra, pero yo no vine por una cuota partidaria. Pero eso sí, me siento frente amplista desde antes de la fundación, sigo siendo frente amplista y asumo que hay cosas que nuestro gobierno no puede o no se debe permitir. Bueno, y en esa medida, Mariano, a ver, y sin marearme y sin pecar de vanidoso ni mucho menos, espero que este gesto que hice y que de alguna forma también Noya, más allá de sus causas, está haciendo, bueno, pues llame a la reflexión. Si en un órgano tripartito renunciamos dos y donde las cosas como gestión no están bien, porque enfrenta una serie de dificultades que no son fáciles de superar, pero algo nos está pasando. Entonces yo digo, recapacitemos, reaccionemos, bajemos un cambio, como dicen los jóvenes, y busquemos más diálogo. Sé que se ha instrumentado una mesa de diálogo que tiene participación del sindicato, también de INAU, donde están viendo un poco toda la parte del protocolo de actuación cuando hay que emplear la violencia o la fuerza, no la violencia. Y más allá de que uno diga, bueno, pero está muy claro que no hay ningún protocolo que habilite a golpear en el piso, ni a golpear innecesariamente, no hay por qué golpear, hay que reducir, pero no hay que golpear. Bueno, pero también pongámonos de acuerdo, porque después de haber visto el video, no solo los 26, los 17 que están internados, procesados con prisión, los 9 que fueron procesados sin prisión y un montón de gente más que ya no va a poder estar en contacto con los adolescentes. Nosotros en estos 3 meses que tuvimos unas 12 reuniones semanales, 12 o 13, donde ordenamos, Mariano, no menos de 30 investigaciones administrativas. Y cuando no hay elementos suficientes como para procesar, destituir o sumariar, igualmente, preventivamente nosotros establecíamos que, bueno, que aquellos que estaban siendo denunciados o que habían sido reiteradamente denunciados, se comprobase o no, por lo menos no estuvieran en contacto con los adolescentes. Entonces, si de un universo que está muy justo, muy comprometido, nosotros ya sacamos más de 30 o 40 personas que no van a estar, va a haber que reclutar otros tantos para cubrir esas ausencias. Y eso en estas condiciones no va a ser fácil, porque hoy el único futuro que nos aparece a todos es, si me va bien, me puedo llevar insultos, un agravio y capaz que una herida. Y contengo la situación. Pero si me va mal, además de eso, voy a enfrentar o un sumario para una destitución o eventualmente, y peor aún, una denuncia penal que puede terminar conmigo preso. Bueno, cualquiera en su sano juicio va a decir, yo acá no paso ni por la esquina. Y precisamos que alguien se encargue de esto.